a quien todos anhelamos de corazón, a quien todos deseamos, quien nos desea con un amor irrefrenable. Es el Dios que hemos conocido, ese es el Dios que ha descendido hacia nosotros, es el Dios al que todos nosotros queremos llegar. Ahí hace poquito estaba pensando, me llega mucho un pensamiento sobre Dios, y es la necesidad tan grande que tiene el ser humano para con Dios, esa necesidad que nosotros constantemente estamos intentando distraer con las cosas de la vida. Incluso la misma sociedad, los amigos, se nos pueden volver como una especie de placebo o reemplazo a esa necesidad que tenemos de Dios. Pero una vez se van los amigos, una vez estamos en nuestros momentos de soledad, ahí es donde el Espíritu clama por esa comunión directa con el Señor, en la cual nosotros nunca vamos a estar solos. Padre, te damos gracias, Señor, y entregamos, Señor, esta casa, y te damos gracias porque se presta amablemente para que hablemos de tu palabra y del conocimiento de cuál es tu voluntad. Padre, que lo que aquí se diga no sea conforme a conocimientos vanos, ni sea para envanecernos, ni para pensar que estamos adquiriendo un conocimiento más, bien sea bíblico, sino que todo aquello, Señor, que aquí aprendamos, que comprendamos, sea para ponerlo en práctica. Que el descubrimiento y el conocimiento de tu voluntad a través de tu escritura y de tu revelación sea para efectos prácticos en la vida de cada uno de nosotros, y que aquí no se diga una sola palabra que no esté de acuerdo a tu voluntad. Y si va a ser así, Señor, primeramente calla quien está hablando ahora, mas si es para edificarnos y producir frutos, entonces, Señor, que así sea y que permanezca en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Ahorita leemos los versículos en Para que lo lea. Sí, que Adri lo lea. Cuando Pablo pregunte, tú lees. Veníamos en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Terminamos. Alejo no estuvo la vez pasada, Alejo. No. Terminamos Hombre, el yo estaba confiando 29. en que me ibas a corregir en donde habíamos empezado, hombre. Pero terminamos el 29. Íbamos a empezar el 30, que es un fragmento muy bonito. 15-30 siempre avanzamos bastante, Alejo. 15-30. 30 es un pequeño fragmento. Recuerden que venimos, para recapitular un poco, en Hechos de los Apóstoles estamos en una parte fundamental y crucial de la iglesia, y es la distinción completa y división de lo que va a ser el mundo gentil, la iglesia gentil, representada en las iglesias que había fundado Pablo y Bernabé junto a Juan Marcos en todo Asia Menor, actual Turquía, junto a la parte norte de Israel, que es Siria, lo que conocemos como Antioquía, Siria, y todas esas partes que fueron otrora como parte del imperio persa. Esas iglesias, sumadas a las de Asia Menor, estaba despertando la fe en todos los corazones que no eran judíos. Y debido a eso se suscitó una pelea, una disputa, sobre todo por los judíos conversos, judíos de raza, judíos de que sus padres eran judíos, que nacieron en Israel y que practicaban la ley de Moisés. Y por el otro lado tenemos a los gentiles que habían recibido al Espíritu Santo sin la necesidad de todas las prácticas de Moisés, de la ley de Moisés. Estamos hablando de la circuncisión, de guardar el día de reposo, de celebrar todas las fiestas judías. Estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos, estamos hablando del Pentecostés, estamos hablando del día de Kippur, La Pascua. toda esa cantidad de festividades que están en Levítico y en Deuteronomio. Estas personas que se habían incorporado a la fe por medio de Jesucristo, no practicantes, entonces se habían envuelto en unas discusiones con los judíos que les decían que ellos tenían que cumplir toda la ley de Moisés, y que si no la cumplían ellos no iban a ser salvos, pese a que ya habían recibido el Espíritu Santo. Entonces allí llega el apóstol Pablo y se da cuenta de esa situación y se dirige a Jerusalén, donde estaba la iglesia principal, liderada en cabeza por Pedro, Santiago el apóstol el menor, y lo que ellos llamaban el presbiterio, que eran todo el cuerpo de ancianos que aconsejaban a los apóstoles y que dirigían a las iglesias mientras los apóstoles estaban evangelizando y enseñando la palabra a todas las iglesias que se habían fundado en Israel.
Entonces, en esta situación se produce lo que nosotros conocemos como el primer concilio, o el concilio llamado Concilio de Jerusalén, porque obviamente pues, se celebra, como su nombre lo indica, en la ciudad santa, y allí en este concilio el decreto unánime fue: los nuevos creyentes que provengan de la gentilidad no tienen que practicar la ley mosaica, no se tienen que circuncidar, y obligarlos a circuncidarse es hacerlos caer en el oprobio y en el error. El hacer que ellos tengan que cumplir cada una de las leyes, entonces va contra este decreto que hoy como apóstoles, que tenemos las llaves del reino, que nosotros tenemos la revelación y Dios nos ha mostrado cómo debe ser el camino de su iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo. Estas son las prescripciones que le has de dar al mundo gentil. Quedan de acuerdo y se levanta una especie de acta, y en esta acta es como una especie de carta que se da a diferentes emisarios, bajo las cuales los abanderados de esto eran el apóstol Pablo, Silas, Juan Marcos, habían otros 4 que fueron allí a promulgar a todas las diferentes iglesias lo que se dijo en este concilio, para que todas las iglesias que se habían fundado supieran que no tendrían necesidad de cumplir la ley de Moisés, los que iban siendo incorporados. Allí se marca en la historia de la iglesia la división más radical de lo que es el judaísmo del cristianismo, pese a que nosotros sabemos, sobre todo por el no cumplimiento de la ley, porque para un judío no cumplir la ley, entonces vos no sos judío. Si no cumplís la ley no podemos hablar de judaísmo, porque la base y el centro del judaísmo es el templo, que es el centro de adoración a Dios, y la ley, que son los estatutos para poder acercarse a Él y limpiarse, y los sacrificios están dentro de la ley. Pero para el cristiano no hay sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya fue hecho. ¿Y cuál es el sacrificio? Nuestro Señor inmolado en la cruz. Entonces, en ese orden de ideas se marca una diferencia nominal de los cristianos y los judíos, pero no es más que de nombre, porque recuerden ustedes que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Gálatas, en la carta a los Romanos, que nosotros como creyentes nunca nos hemos separado de los judíos. Los cristianos no somos una entidad aparte de los judíos, como muchos han pretendido hacernos ver. ¿Por qué no somos una entidad aparte de los judíos? Porque nosotros recibimos las promesas que Dios le dio a Abraham por medio de ¿quién? De Jesucristo. Nosotros somos injertados, y no lo estoy diciendo yo, lo dice Jesús en medio de parábolas, lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, a los Filipenses, que nosotros somos injertados. Como olivo silvestre, como acebuche silvestre, somos injertados a la rama que es el olivo. Y recuerden ustedes que el pueblo de Israel se considera a sí mismo, una de las imágenes del pueblo de Israel es el olivo. Entonces nosotros somos injertados, como un ser silvestre es injertado a la rama principal, nos hacen el injertico, los que saben de botánica, se pega y como una especie de rémora de bromelia, ahí vamos creciendo. La circuncisión era un pacto que se hacía en la sangre, que simbolizaba externamente que en mi descendencia, ya porque eran los órganos sexuales del hombre, en mi descendencia, a través de mi simiente, de mi linaje, yo estoy teniendo un pacto de sangre con Dios. Era un pacto de sangre que simbolizaba: mi generación pertenecemos al pacto que tú hiciste con nuestro padre Abraham. Esa es la razón de ser de la circuncisión. ¿Ya? Entonces así las cosas. Después de ese concilio es que ya viene este versículo 30 del cual vamos a hablar ahora, cuando ya Pablo va comisionado junto a Silas a llevar a las diferentes iglesias que ellos habían evangelizado el resultado del concilio de Jerusalén, el parte de tranquilidad para el mundo gentil de la no práctica de las costumbres judaicas. Verso 30: los enviados bajaron a Antioquía y reuniendo a la muchedumbre les entregaron la epístola. Una epístola es una carta, ¿cierto? O sea, ¿qué carta le entregaron? Lo que habían determinado en el concilio de Jerusalén. Ustedes se van a abstener de comer carne sangrosa, se van a abstener de comer ahogado, de cosas ofrecidas a los ídolos y de la fornicación. Fornicación, entiéndase por toda conducta ajena a las prácticas sexuales naturales, ¿cierto?
para engendrar hijos y familia. Eso entiéndase por fornicación en este caso. Pablo, a ver, ¿puedes dar otra explicación, la diferencia entre epístola y tierra? Porque una es para una iglesia en específico, la otra es universal. Ajá. Esta era universal. Esta es universal. Ajá. Ya con eso ya listo. ¿Esta era qué pasó? No, estoy aquí hablando, guacho. El abogado no era el del que uno echa en el patacón, ¿cierto que no? No. Ay, no. Bien. Y Pablo lo pensó y todo, y Pablo, perdón, era un chiste malo. Los enviados bajaron a Antioquía y reuniendo a la muchedumbre les entregaron la epístola, que leída los llenó de consuelo. ¿A quiénes llenaría de consuelo? Obviamente a los que estaban a favor de Pablo y eran gentiles. ¿Por qué? Porque no se sentían apabullados por todos estos judíos que sabían contar sus generaciones en ascendente hasta yo soy de la tribu de Leví, yo soy de la tribu de Rubén, y que con eso se sentían superiores y como verdaderos merecedores de la fe y del Espíritu Santo, y estos otros eran cristianos de segunda categoría. Entonces ellos sintieron consuelo de: el Señor nos ha aceptado así y no nos está obligando a cumplir la ley porque Él ya la cumplió en sí mismo, porque ese es el sentido del cristianismo. Jesús cumplió la ley para que nosotros no la cumpliéramos. Él es sustituto. Por eso se llama el chivo expiatorio. La palabra chivo expiatorio es bíblica, no que la utilicen geopolíticamente hablando, pero la palabra chivo expiatorio viene de la Biblia, ¿no? Que es el carnero, el cordero que cubre los pecados, que es enviado para que pague por alguien. ¿Ya? Pablo, Entonces, ¿cuál es el origen de la palabra gentil? Pues no sé. la palabra gentil viene del latín, gentium, gente. Pero en hebreo la palabra gentil traduce goim, que viene siendo como todo aquel que no es judío. Todo aquel que no pertenece al pueblo de Israel y no es judío es un goim. Y para los romanos, los que no eran ciudadanos, bueno, tú estudiaste derecho romano. Recuérdate que cuando en derecho romano ellos tenían lo que llamaba el jus gentium, que es el derecho de gentes. Sí, pues hace como 1000 años, pero... Patri también se va a acordar. El jus gentium era el derecho para los que no tenían la ciudadanía romana, que era un derecho casi que a nada. Pero, y esos eran los gentiles, los gentium, la gente, ¿no? Y para los hebreos era okay. Yo perdí derecho romano. Por eso te acordas tanto. Sí, marcó tu... Bien. Que les llené de consuelo. Judas y Silas, Judas obviamente no es Iscariote, obviamente. Judas y Silas que también eran profetas, con muchos discursos exhortaron a los hermanos y los confirmaron. Miren acá nuevamente, ya se nos habla en tercera ocasión del ministerio especial de profeta. En la iglesia primitiva abundaban las personas con un don de profecía itinerante, es decir, un carisma por el cual el Espíritu Santo vaticinaba cosas y hablaba situaciones para la iglesia, y gozaban de gran respeto en la jerarquía eclesial. No, aquí la palabra literalmente es profeta en griego. Los profetas no, sino lo que hicieron, donde a mí alentaron y confortaron a los hermanos en una larga conversación. Con muchos discursos, lo mismo. Exhortaron a los hermanos y los confirmaron. Los confirmaron. Confirmaron, es decir, los ministerios. Pablo, una pregunta. Dime. Ahora están ahí con el intervalo de preguntas al... Sí, siempre. No, ahorita. No, ya, dale, tranquilo, dale. Listo. Lo del concilio se hacía, el tema del concilio se hacía cada cuánto y se daba debido a qué, o sea, Okay. concluían era como, deben haber hecho un proceso, Ajá. imagino que durante un tiempo, Sí. pero llegan a la conclusión de así, pues, Sí, la pregunta es buena. A ver, ¿cómo nace un concilio? Los concilios no son periódicos, ¿cierto? Es decir, no hay una periodicidad, no es que cada 10 años o cada 5 o cada 2 vamos a hacer concilio.
los concilios nacen de una necesidad que comienza a desarrollarse en la iglesia, o una especie de voz populi interno ahí dentro de la iglesia, que empieza alguien a decir, no, es que mire, es que, señor, usted tiene que, todo, como iglesia tenemos que guardar el sábado. Llega alguien influyente y empieza a decir que guardemos el sábado, y el otro empieza a decir lo mismo, y se empieza a replicar y a hacer como una especie de germen, que comienza a extenderse. Entonces quienes tenían la autoridad apostólica se levantaban y decían, como el apóstol Pablo, señores, hay unos hermanos en la fe que nos están obligando a los creyentes que ya han recibido el Espíritu Santo como muestra de que Dios los ha seleccionado, los están obligando a circuncidarse y a cumplir la ley de Moisés. Entonces él va donde los otros apóstoles y les dice, mire, esos señores están pervirtiendo el mensaje del Evangelio. Por esa perversión del mensaje original y sano del Evangelio es que se suscita el primer concilio y el resto de concilios a través de la historia. Es por ejemplo, el concilio niceno. Se tiene que hacer para fundamentar la catolicidad de la iglesia, es decir, la universalidad, porque había uno que estaba diciendo, llamado Arrio, que Jesús no era Dios. Se lo está diciendo, no, Jesús no es divino, Jesús es una persona que se ganó el derecho a ser el Mesías, se lo ganó. Entonces diré, ¿cómo así? Esto no es así. Y segundo concilio contra Arrio, es decir, para decir, vea, nosotros creemos esto, el creyente cree esto, y así sucesivamente. ¿Y qué se dictamina? La doctrina. ¿Qué se concluye? La doctrina. ¿Qué es y qué no es cristianismo? Porque hay muchos, y el apóstol Pablo, si uno lee la carta a Judas, por ejemplo, dice Judas, y hay muchos, y la primera de Pedro, hay muchos falsos hermanos que se han introducido dentro de nosotros para pervertir nuestra enseñanza y hacer que todo este tiempo y todo este sufrimiento sea en vano. Después también le dice a los Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los pervirtió? Si ustedes empezaron por la gracia y ahora se quieren someter a la ley, como no sean tontos. Ustedes recibieron el Espíritu Santo sin hacer nada, solo por la fe, y ahora quieren agradar a Dios cumpliendo un montón de leyes y estatutos que Dios ni siquiera les está pidiendo. Se están esclavizando. Entonces, los concilios nacen por ese tipo de personajes o, digámoslo así, de distorsiones de fe. Bien. Ok. Entonces estos profetas eran muy bien tenidos. No sé si han tenido la oportunidad de leerse la Didache o la Didache. Es muy bueno leérsela, eso es delicioso, porque con este documento del cristianismo primitivo uno nota quiénes eran los profetas y cómo reconocer los verdaderos profetas. Incluso dice que la iglesia tiene que ayudar a surgir y a probar a los profetas, ¿cierto? Ayudarles. Es como un ministerio de toda la iglesia. Porque el espíritu de profecía, dice el apóstol Pablo, está sujeto al profeta. Es decir, puede estar viciado por la misma mente y personalidad y carácter del profeta. Dice, pasado allí algún tiempo, o sea, Pablo también se quedó en Antioquía, en la iglesia de Antioquía. Fueron despedidos en paz por los hermanos a aquellos que les había enviado. Pero Silas decidió permanecer allí y partió solamente Judas. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y evangelizando con otros muchos la palabra del Señor. Vemos que como el centro de operaciones del apóstol Pablo, si bien el de Pedro era Jerusalén y el de Santiago, el de Pablo era Antioquía. Y se sentía más cómodo en Antioquía y era como su centro de operaciones. Y fue una de las iglesias que después de la gran división y lo que se llamó el cisma de Oriente, fue una de las iglesias que sobrevivió hasta casi la Edad Moderna. Las iglesias que habían en Asia Menor. Obviamente ellos ya después se volvieron iglesia de Oriente, que es los que nosotros conocemos como la iglesia ortodoxa, ¿cierto? Todas estas iglesias del apóstol Pablo fueron los que ahora son la iglesia ortodoxa, ¿cierto? Y la iglesia latina, la romana, es la católico-romana, ¿cierto? Ahí, cuando hubo ese gran cisma, esa partición, por una sola frasecita que se llama la cláusula filioque del credo. Pero no hablemos de eso, que eso no tiene que ver con el tema. Vamos al capítulo... Vamos a leer Deuteronomio capítulo 13, para que veamos algo de los profetas, cómo se los trataba o cómo los trataban ellos los judíos.
Adri, por favor, nos puedes... Capítulo 13, ¿qué? 1. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Ajá. Sigo. O te señales, ajá. Seguido. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No dará oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis a él, temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Qué nos trata de decir ese pasaje? Cómo ellos también se cuidaban, y dicen la IDG, utilizando este pasaje, esta traducción que dice ahí Jehová, es porque esta es una traducción Reina Valera, ¿cierto? Y la traducción Reina Valera no usa Yahvé ni Dios ni Señor, sino que usa Jehová. Entonces, lo que está diciendo es que tenemos que ser como que profetas Dios va a suscitar en medio de su iglesia, ¿cierto? Pero que tenemos que ser muy cuidadosos como iglesia para ayudar al profeta y tampoco dejarnos llevar por falsa profecía, ¿cierto? Esos profetas los mandaban para el Papa, yo en el Antiguo Testamento. Sí. Apedreaban por los blasfemos. Sí. Bien, vamos a leer Gálatas capítulo 2 del 11 al 14. Esto que vamos a leer en Gálatas sucedió, esto es como un pequeño paréntesis que quiero hacer para no dejar pasar por alto y para que evacuemos como todo este texto. Este pasaje ocurrió aquí cuando Pablo está en Antioquía, que después Pedro fue a visitar Antioquía. En este tiempo que transcurrió, aquí estamos hablando de 2 años, esto no es que pasó una semanita ya, él se quedó allá predicando y afirmando esa iglesia de Antioquía. En este tiempo, él recibe la visita del apóstol Pedro. Y vamos a leer qué ocurre. En Gálatas capítulo 2, verso 11. Cuando Cefas llegó a Antioquía, Cefas significa piedra, o sea, Pedro. Pedro. cuando Cefas llegó a Antioquía, Sí. me enfrenté con él abiertamente, Pablo, está hablando Pablo, sí. porque su conducta era censurable, Sí. ya que antes de la llegada de algunos enviados de Santiago, solía comer con los paganos. En cuanto llegaron, dejó de hacerlo y se apartó por miedo a los judíos. Los otros judíos cristianos se pusieron a disimular como él, hasta el punto que incluso Bernabé se dejó arrastrar a la simulación. Cuando vi que no procedían rectamente según la verdad de la buena noticia, dije a Pedro, en presencia de todos, si tú que eres judío vives al modo pagano y no al judío, ¿cómo obligas a los paganos a vivir como judíos? Sigo. Sí, hasta el 14. Ya. Ah, sí, perfecto. Eso fue como una Vaciada. Pedro venía con un grupo de Santiago. ¿Qué pasa, Manuelito? Me imaginé, pues, que regañada. Es que Pablo tenía Pablo era un hombre muy serio, era un hombre muy coherente, la palabra es coherente. Pero era muy parado, él era muy sí, era mala clase. No, Mala clase no, coherente. Era coherente. ¿Qué es coherente? Lo que dice aplica. Eso es coherencia. La hipocresía es incoherencia. ¿Qué es hipocresía? ¿Qué es simulación? Es incoherencia. O sea, es que Pablo era muy parado, ¿sí? No le da miedo a nada. nada. Lo podía delante de todo el mundo. No tenía No, Adiós, pues. no, delante, todos es 3 testigos. Primero le tenía que decir a él personalmente. Y después la ley lo obligaba a que si la persona no recapacitaba después de ser sorprendido en un acto, se hacía con 3 testigos. Y Pablo era judío y él hacía de eso. No fue que lo arrojó delante de todos, ¿no? Y menos a Pedro, que tenía, pues, el cual le tenía que tener mucho respeto. Traía 3 personas y con esas personas no decía. Sí, él personalmente le decía sobre su conducta, lo amonestaba, lo exhortaba, pero y si la persona continuaba en su conducta, delante de 3 testigos le decía. O sea, primero ya lo había hecho. ¿Cómo?
3 miembros cualquiera de la iglesia. que sabían de esa simulación. De hecho, habían muchos que estaban en eso. Incluso hasta él dice que arrastró a Bernabé. O sea, primero le tuvo que ha dicho solo, después pasó a la... Pero eso era algo no que ellos planearon. Eso es una conducta más bien temerosa, ¿no? Temerosa como al rechazo del pueblo judío. Porque es que los judíos son cositas serias. Que un judío es cosita seria. El judío es cosita seria. Quiero como darle como gran a los judíos también. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre acá? No se sintieron mucho. Pablo ve que Santiago comisiona un grupo de personas y seguramente Pedro no quería como tener mucho alboroto con Santiago, que sabía que Santiago era un hombre supremamente judaico, que era un hombre en extremo judío. Él no quería como evitarse problemas, y por evitarse problemas cayó en una simulación, en un acto hipócrita. Y él lo reprende normalmente lo que nos está diciendo en Gálatas, y eso fue en este viaje a Antioquía, donde él le dice: mire hermano, usted no puede pretender que si usted come con los paganos cuando está con los paganos y cuando está con los judíos como judíos, porque entonces va a llevar a los otros al error, ¿cierto? Que la gente sepa quién es usted, que Dios aprobó eso en el concilio de Jerusalén, y que si bien usted puede comportar como judío, pero no obligue a los creyentes a tener acciones judías cuando ya ahí es donde usted tiene que tener coherencia. Le dice eso, y Pedro, y nunca más se volvió a ver ese contratiempo. Seguramente el apóstol Pedro tomó eso a bien parecer y continúa, digámoslo así, sin ningún percance ya en todas las escrituras. Pablo, perdona si me equivoco, pero no hubo una parte también donde el apóstol Pablo también la embarró, quiso circuncidar a Timoteo. No la embarró. De hecho ya viene ese pasaje. Sí. No es una embarrada, porque Timoteo era de padre gentil, pero de madre griega. Aunque estuvieran predicando. De madre judía y de abuela judía. No, ya voy a explicar ese pasaje que ya vamos para allá. ¿Y por qué lo hizo? De hecho, le explica hasta por qué lo hizo. Exacto. De hecho, a Tito, él dice que por ejemplo, Tito no se circuncidó, pero es que Tito era de padres gentiles. Y ya vamos a ver por qué lo hizo. Y fue con la anuencia. Y fue con la anuencia del mismo Timoteo. ¿Cómo? Pero entonces tenía que ver de dónde eran sus... Tenía que ver la misión y la vocación de la persona. Es decir, que la circuncisión no quitaba ni aportaba nada. A Timoteo no le importaba. Timoteo lo hacía para ganar judíos. No lo hacía porque sabía que lo tenía que hacer. Como hacía Jesús para cumplir la ley. Lo que pasa es que si él le iba a predicar a judíos, le era mucho mejor llegar como un judío circuncidado que como un incircunciso. Y para él eso no tenía trascendencia ni significado. Eso era lo importante. No el acto en la carne, sino lo que hay acá. Él lo hizo para ganar judíos. Vamos, como decía Jesús, pues que nos conviene. No, más bien como lo decía Pablo. Me hice judío y me hice gentil para ganarlos a ustedes. Es más bien... Como lo que hablábamos la clase pasada de la nacionalidad romana de Pablo. Ajá. Pablo es más o menos como cuando uno le habla a los católicos, a los evangélicos, no. Cuando un católico le habla a un evangélico, No. un evangélico le habla a un católico. No, cuando nosotros... ¿Quiénes somos nosotros? Yo. Hombres cristianos. Sí. Bueno, que uno le habla, o sea, si está con los católicos, entonces uno habla del padre, de la misa, de la cosa. Y si uno está con los evangélicos, le habla, o no puede ser como ese ejemplo para nosotros. No, porque es que aquí estamos hablando de cristianos. Dos cosas muy Sí, distintas. cristiano es cristiano. A menos que... No, sí podría hacer algo semejante, pero para que se dé una simulación de esas, tiene que ser que me dé miedo a mí decir lo que pienso, ¿cierto? Pero aún así, pues ambos serían creyentes, entonces estamos Pues hablando... la fe no se afecta, como Sí. la base de la fe no se afecta, en cambio en este caso sí. En este caso sí. Pasados algunos días, dijo Pablo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en que hemos evangelizado la palabra del Señor y veamos cómo están. Segundo viaje misionero. Ya hablamos del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora el segundo viaje va a ser un viaje de confirmación, de predicación y confirmación en la fe a todas aquellas ciudades dejadas en la isla de Chipre
y pasando a Licaonia y esa parte del monte Taurus que es Asia Menor. Pablo, ¿cierto? tú en tu experiencia personal, Punto. no, de hecho es un paréntesis así gigante. Tú en tu experiencia personal has visto esa necesidad, o sea, de que tú vas, por ejemplo, a Armenia y oras por un montón de gente y la gente tiene experiencia del Espíritu Santo y luego tú sientes esa necesidad de volver y Claro. reafirmarlo. Sí, sí, sí. Está bien. Pablo, ¿y eso Cierto qué que puede no, no. Pues es porque obedece, ¿por qué? ¿Por qué qué? Pues porque esa necesidad de reafirmarlo. Es muy simple, porque toda oveja necesita pastor. Claro. ¿Qué pasa? Uno dirá, bien, pues yo camino con el Espíritu Santo, pero es que el problema es que Dios nos mandó ser iglesia, su cuerpo, Total. interdependientes, todos nos necesitamos, no podemos prescindir, es que yo voy a prescindir de María, La mano va a prescindir del pie. yo voy a prescindir de Tatis. En mi caso sí. De pronto. Pues, Y además Dani, porque cuando te conoces es cuando más tentación te pone el mano para alejarte. Entonces, si tú no tienes a alguien que te ayude a crecer un poquito en la fe, La iglesia es un te cuerpo. vuelves para la iglesia es un cuerpo. Sí. Ah, bueno, no, pues lo digo porque a mí pues eso de confirmar. Pues No, suena no, como que... no tiene que ver con la confirmación sacramento. No, pues como confirmar de ir a verificar. No, 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 la no. confirmación significa más que hacer un seguimiento. La confirmación quiere decir, mire, nosotros les enseñamos, vamos a enseñarles más, Ok. vamos a confirmar lo que ya les Pásate la enseñamos. lechita a la carne. No fueron Ya, a pasar, no fueron a pasar lista o a hacer evaluación. Ya por eso... por Fueron a eso confirmar rapidito, su porque- trabajo. ok. No, yo de hecho le hacía pues preguntas porque a veces a mí me ha pasado Claro. que yo he orado por alguien y chao, siga usted y después quedo como para dónde la mando, pues como que bueno que esa persona se congregara. Entonces me sorprende que pues que mira que el Claro. apóstol Pablo, y te pregunto porque tú viajas mucho y siempre Dios pone, entonces ya demuestro que Dios siempre pone esa necesidad de que no solamente ir orando Sí. por todo el mundo, sino buscar que esas personas se congreguen, que se sigan alimentando, que sigan siendo pastoreadas. Ya. Sí. Claro que nunca va a haber un control de uno. Es decir, el control de uno es mínimo y debe serlo así. El control lo debe tener la providencia y uno debe abandonarse a la providencia y ese es el verdadero control. Pero muchas veces sí envía, la providencia sí envía a que de acuerdo al don y talento que vos tengas, operes dentro de la iglesia. Si tu talento es confirmar a los fieles, pues bienvenido sea. Entonces das palabras y Ahí todo el eso. origen de mi pregunta, Otros pues, no porque- los... Porque no sentía como que sea tarea de nosotros. Pues, esa de estar... Lo que tú dices, que hay que abandonarse a la providencia y eso. Es tarea del que sea la tarea, es decir, a quien Dios ponga la tarea, y seguramente a quien Dios ponga la tarea no va a poder hacer otra cosa más que esa porque nada más lo va a apasionar su corazón. Así es Dios. El buen Dios no pone deseos irrealizables en el corazón del hombre, eso le decía Teresita del Niño Jesús. Qué bonito. Pero Bien. imagino que también eso, pues yo les ponía, pues, menos que evangelizaron muchos pueblos también, como de pronto sentían, debemos volver a este sitio. Sí, claro. Pero Y sentían que había de pronto una necesidad. claro, y el Espíritu los mandaba también. De hecho, el Espíritu, y ellos oraban antes de ir a algún lugar y los mandaba el Espíritu Santo. Y de hecho vamos a ver que el mismo apóstol Pablo quería ir a algún lugar, él quería ir a Bitinia y el apóstol y el Espíritu del Señor no lo permite. Como quien dice, no se vaya para allá, es que lo bonito es para Europa. Él quería y no pudo. Donde Dios quiera, no donde uno quiera. Pablo, yo quería decir algo, no sé si eso tenga que ver como con un tema de colocar como esa necesidad de Dios en el corazón, porque es que ahorita me recordaba María Alejandra lo que decía, es que a veces cuando pues estás con alguien y le hablas de Dios, le das como una pequeña, como un granito, como una palomita, Una semillita. le dejas ahí, entonces come el granito y le dejas como esa pequeña necesidad, Ajá. ya como iniciada. Hay personas que son así, hay Sí, otras claro. que no se lo comen, Mm. ¿sí? Es como buscar esa necesidad inicial, pues no sé. Sí, no, así es. De hecho, para eso nuestro Señor nos dejó una parábola muy hermosa que es la parábola del sembrador, El sembrador. donde cada persona es un terreno y uno es un terreno pedregoso, otro es un Es seco. terreno árido y estéril, otro es con espinas.
Otro es fértil. Y entonces esos terrenos somos nosotros, donde en unos usted pone la semilla, que es la palabra, y empieza a crecer súper rápido en la piedra. Pero el problema es que en la piedra la raíz no tiene a qué asirse y se muere rápidamente. O el que crece entre espinas y cardos, es decir, está solito y no tiene alguien que opere en lo mismo, que crea lo mismo, y lo termina asfixiando el mundo, las noticias, la gente, lo que dice todo el mundo y opina. Entonces ya como la moda es ser ateo y progresista, entonces yo ya soy ateo y me vuelvo progresista, y todo lo que me sepa espiritualidad y a religión entonces le hago no, eso no me sirve. Y entonces yo empiezo a correr como lo que hacen todas las masas, y termina muriendo esa semillita. Otro es en tierra fértil y da frutos él dice hasta 1 por 100, entonces o 100 por 1, que significa una semillita pequeñita y termina saliendo por todos lados y puras personas convirtiendo y extendiéndose. Ese es el que da frutos. Ese es el que Señor, que Dios quiere que todos seamos. Dios quiere que todos demos frutos, y frutos en abundancia, y que cuando lleguemos allá y estemos cara a cara con Él, después de que terminemos, no vamos a terminar de deslumbrarnos, pero cuando tengamos fuerza de decirle algo, poderle llevar aunque sea en las manos algo, ¿no? Por lo menos frutos. No dice, sí, lo hizo todo tu Espíritu Santo, pero algo hice, me dejé llevar. Me dejé llevar, literal. Ok. Pero ojo que una novia pero ya no les vaya a decir eso, porque... Me dejé llevar. Pasados algunos días, dijo Pablo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en que hemos evangelizado la palabra del Señor y veamos cómo están. Bernabé quería llevar consigo también a Juan, llamado Marcos. ¿Recuerdan ustedes Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos? Lo que había pasado, que los había abandonado cuando pasaron a Asia. Okay. Que se devolvió. Pero Pablo juzgaba que no debía llevarle, por cuanto los había dejado desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Coherencia. Se produjo, escuchen esto, venga, los necesito a todos acá. Se produjo una fuerte excitación de ánimo. Esta palabra excitación de ánimo, que traduce aquí al castellano, la palabra griega que traducen acá como excitación de ánimo es paroxismo. La palabra paroxismo, que nosotros la utilizamos normalmente, pues en el castellano es una palabra. Paroxismo. ¿No han escuchado, por ejemplo, cuando dicen, y es que lo llevó al paroxismo? Ellos tienen una dimensión paralela. Bueno, perdón. Aquí, por favor, la palabra. Ay, por favor, alguien diga que conoce esa palabra. Por favor. La palabra paroxismo es una palabra griega que significa exaltación o excitación de ánimo. Por eso es que la gente lo dice tanto. Es decir, cuando el clímax del ánimo llegó como a su punto ahí de efervescencia. El alboroto que hablamos. Exacto. Más un motín ahí. Es un sinónimo apoteósico, o algo así. Así, tal cual. Ay, para mí es estar alborotado ya. Bien. Bueno, ok. La palabra paroxismo significa que es una cosa que se utiliza en el griego para denotar que hay una, hablemos como hablan los argentinos, hay una calentura ahí ya muy grande. Hay una pelea ahí, una disputa verbal, ¿cierto? Entonces, mire, se produjo una fuerte excitación de ánimos, de suerte que se separaron uno de otro. Ay, Dios mío. Es decir, la inconformidad de Pablo por llevar a Juan Marcos al viaje, a la confirmación de las iglesias, fue tal que eso suscitó la separación con Bernabé.
Entonces hay que tener, tenemos que ver que en la iglesia, personas llenas del Espíritu Santo, hombre, hay debilidades del carácter también. Pero les cuento algo bien bonito. El apóstol Pablo obró con esa rectitud que lo caracteriza y esa, digámoslo así, esa coherencia. Sin embargo, Bernabé actuó con misericordia y se llevó a Juan Marcos. Yo te iba a decir, Pablo está como puede. No, actuó bien. Pablo actuó bien. Y Juan Marcos también actuó bien. El uno actuó coherente y el otro actuó con misericordia. Y tenemos leyendas urbanas dentro de la historia del cristianismo que hablan de, digámoslo así, de la evangelización que hizo Marcos en Oriente. Y fue una evangelización muy bonita. Y Bernabé. Pero ven, no entiendo por qué Pablo no lo quería llevar, porque no había ido a otro. Porque ya los había dejado, entonces después los dejaba tirados otra vez. Y Dios no le reveló que de pronto no lo iba a dejar tirado, entonces como no le reveló nada, actuó conforme a su coherencia y siguió. Y eso fue todo. Sin embargo... Pero también le explicó que porque una vez se equivocó iba a volver a hacer lo mismo más. Pablo, eso no irá también dentro de la voluntad de Dios. Sí, claro. Sí, muy posiblemente. Si el propósito era que Marcos fuera, huepucha, hubiera pasado sí o sí. La otra parte. Era un riesgo también. Sí, Claro, pues. él tuvo, La discusioncita ahí. Pablo ya tenía ese llamado así. Dios usó eso. Quiero que leamos para que veamos si Pablo efectivamente sí tenía una discusión o terminó con problemas con Juan Marcos. Pues les cuento algo, Juan Marcos terminó siendo compañero de viaje en los últimos días del apóstol Pablo. Él lo manda a llamar. ¿Cómo sabemos? Segunda de Tito, capítulo 4, versículo 11. Sí es Tito, no es Es que nunca Timoteo. pelearon, simplemente no se lo quiso llevar. El problema no, fue no llevarlo, pero no había una disputa, una rencilla entre ellos, era imposible. No es Timoteo. Es segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 11, perdón. Sí, Es perdón. Timoteo. Timoteo 4, 11. Lo que incluso él dice, tráiganme a Marcos, que se me es útil para... Sí. Así es. Dice, solo Lucas está conmigo. Busca a Marcos y tráelo contigo porque puede ser una ayuda para mí en el trabajo. Ahí está, si se dan cuenta, estamos hablando de una carta en la que Pablo ya estaba en sus últimos días. Ya le quedaban pocos días antes de que lo decapitaran y el apóstol Pablo pide la ayuda de Juan Marcos, o sea que siguieron caminando y evangelizando juntos. Sí. Bueno, sigamos. Mientras que Pablo, llevando consigo a Silas, ¿recuerdan quién era Silas? Personaje que no tenemos como referencias históricas, solo que acompañó a Pablo en este viaje y que fue uno de los que llevaron la epístola del concilio de Jerusalén. ¿Cierto? Partió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Atravesó la Siria y la Cilicia, confirmando las iglesias. Siria es la actual, la región es Siria, la capital es Damasco, ¿cierto? Que se queda hacia el norte de Israel. Camino hacia el norte de Israel vamos llegando nosotros a lo que ellos consideran como a lo que se considera como Asia Menor. De camino hacia Menor queda Cilicia, cuya región Cilicia, cuya capital es Tarso, de la cual Pablo es originario. Entonces iba donde viejos amigos, ¿no? Y miren lo que dice, atravesó la Siria y la Cilicia, confirmando las iglesias. Mientras el uno tomó ruta marítima a la isla de Chipre, Ajá. Pablo y Silas empezaron a caminar por tierra. Ya no, por Silas. Por Silas. Bien, vamos a leer el capítulo 16. Llegaron a Derbe y a Listra. ¿Recuerdan ustedes de estas dos ciudades? Derbe y Listra. Derbe y Listra eran ciudades de una región llamada Licaonia. En los mapas de sus Biblias pueden ver ahí, que ahí aparece como en el segundo viaje misionero de Pablo, viene con flechitas, ahí puede ver uno como todo el trayecto. Estas eran antiguas
colonias de las famosas satrapías de los persas, después los griegos, después los romanos. Entonces eso, Asia era una cosa impresionante. Incluso los famosos sátrapas eran como una especie de comandantes de regiones que ellos gobernaban, ¿cierto? Del imperio persa. Bien, me perdí. Estas ciudades, había tanta multiculturalidad en Asia Menor, pero es que Asia Menor es el encuentro de dos mundos. Si nosotros nos situamos en Asia Menor, estamos entre la combinación de los europeos por el mar Egeo con los griegos y los itálicos. Por el otro lado tenemos a los árabes o a los semitas, donde están los israelitas. Por el otro lado tenemos a los armenios, que no son ni semitas ni europeos. Por otro lado tenemos a los rusos, que bajan también ahí por el Cáucaso. Y por el otro lado tenemos a los africanos que transitaban por la isla de Chipre. Estamos hablando de los africanos como los bereberes, que eran no los africanos negritos, sino los bereberes, que eran más de corte árabe, ¿cierto? Bien. Más aceitunados. ¿Qué pasó? Pablo, pero sí se fue a hablar de Rusia en la época. Sí, claro. Desde mucho claro. antes. Y los camitas. Es más, estamos... bueno, no, pues no es Rusia como estoy hablando, ni de Turquía tampoco. Turquía no existía. Ni países nórdicos, ni nada de esas cosas. No existía ni Noruega, no existía. En ese momento eran vikingos. Pero se llamaban los Rus. Sí. Que al caso es lo mismo. Pero no eran los rusos, pues, como nación, ni Rusia, no. Eran una cantidad de tipos allá, todos empielados, y sí. Y los vikingos eran... medio piratudos. Sí. Eran muy diferentes. En ese momento la cuna de la civilización era Italia. Era Italia. En ese momento era Italia. En tiempos del apóstol Pablo era el Imperio Romano. Pues todo estaba latinizado. Y todo lo que no fuera latino era gentil o bárbaro. Los bárbaros, y ahora los bárbaros son los alemanes, imagínate. Ahí también estaban los galos, que eran los antiguos celtas. De hecho, en Asia Menor hay una comunidad, hay una región que queda en todo el centro, que se llama Galacia. Galacia fue una antigua comunidad donde llegaron celtas que pasaron por el mar Egeo, atravesaron Europa y llegaron allá y se instauraron y formaron la comunidad de Galacia, a la que Pablo evangelizó también. Y vamos a hablar. ¿Cómo? Galacia no, era en todo el centro de Asia Menor. Ni tenía mar. No, estaban en todo el centro. Y ayudaron, el Imperio Romano no los absorbió del todo, porque ellos eran muy afines al Imperio Romano, y esa fue su estrategia política para sobrevivir. Los famosos Gálatas. Bien. No, llegaron a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo. Pero... Aquí encontraron a Timoteo. Sí. Timoteo se había... Timoteo, cuando Pablo predica por primera vez en estas, recuerdan ustedes que aquí ellos predicaron más o menos 2 años seguidos y los echaron. Sí, por causa de unas mujeres que utilizaron unas mujeres que conocían a un procurador. Entonces el procurador les ayudó y terminaron envueltos en que tenemos que salir corriendo a Derbe y rehaciendo todo el viaje. Aquí ellos, viajando en tierra, llegaron a esa ciudad donde ya los habían echado otrora, hacía tiempo pues. Y en esta situación se encuentran ya a un discípulo llamado Timoteo. Este Timoteo, cuando en el primer viaje era un niño. Claro. Ahora estamos hablando de que seguía siendo un niño, pero ya un adolescente, ¿cierto? Entonces llama a Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Doña Loida era que se llamaba. Él después lo dice en la carta. De una mujer judía creyente y de padre griego. El padre, por lo que tenemos entendido, el padre de Timoteo había muerto, ¿cierto? Entonces su madre y su abuela lo criaron dentro de las costumbres judías y se convirtieron al cristianismo. Por lo tanto,
fue uno de los primeros creyentes que nosotros conocemos que nacieron en una cuna cristiana y continuaron siendo cristianos, y era un cristiano muy prolijo. Muy elogiado por los hermanos de Listra y de Iconio. Es decir, era un joven que era fuerte en la fe, es decir, que se sentía que era un hombre verdaderamente de fe. Quiso Pablo que se fuera con él, y tomándole le circuncidó a causa de los judíos que había en aquellos lugares. Ahora se puede preguntar lo que estaba diciendo Alejo, y es una pregunta muy sensata. Uno se pregunta, bueno, ¿y él cómo regaña a Pedro y ahora está circuncidando a Timoteo? Sí, pero ahí mismo explica. Como por no escandalizar. Yo pienso que eso incluso responde a la pregunta que hizo Mariana ahorita. Ajá, exacto. Y ahí mismo explica. Eso responde la pregunta que hizo Mariana. Pero entonces, Entonces miren lo que pasa. Dice, O sea, la respuesta es por los judíos que habían allá. El padre era griego. Sí, pero entonces, que habían aquellos, todos pues sabían todos que era sabían griego. que su padre era griego. Entonces, Ah, ya. Pablo, un momento, pero No sé si entonces, el ¿esa ¿recuerdan cómo- circuncisión que él hacía, los sacerdotes? Pablo, la podía hacer el pater familia, la tenía que hacer el papá. Si no era el papá, la podía hacer un sacerdote, pero el padre se encargaba de hacer eso. Y que en este caso, Pablo es el padre espiritual de Timoteo. Uy, pero ya no, pero Timoteo ya no Estaba muy grande, era muy doloroso, y las infecciones y las cosas eran terribles. Hubo una muerte que de una cantidad de judíos de gentiles que se convirtieron al judaísmo, y todos murieron de una infección. No existía ni penicilina ni nada. Entonces miren esto. ¿Qué pasa? Entonces el apóstol, el Timoteo, cómo era que el apóstol Pablo evangelizaba? Ya lo hemos dicho. ¿Cómo él llegaba a evangelizar a un lugar? Primero a los judíos. Ajá, primero iba a las sinagogas. Él fue el más exacerbado a los judíos. Sí, pero él iba a las sinagogas. Ese era su modus operandi. Siempre fue así. Él siempre fue fiel a la promesa del Señor. Primeramente el mensaje le llega al pueblo que todo este tiempo cumplió la ley. A esos has de predicarle primero, y después te extiendes a los gentiles. Y si Timoteo lo iba a acompañar y era un judío no circuncidado, obviamente ellos no podían saber si era circuncidado o no, pero ellos no mentían. Ellos no mentían. Se iba a suscitar un escándalo. Entonces iba a interrumpir la predicación del evangelio y la aceptación para que recibieran a Timoteo. Y a Timoteo, un hombre creyente que no le importa y que sabe que eso va y viene, y dice, venga Señor, acabemos con esto, que vamos por el evangelio. Y se hizo judío para los judíos, ¿cierto? Sabiendo que eso no afectaba para nada. Eso fue puro amor. Amor por nosotros, amor al evangelio. Amor al mensaje, esa es la palabra. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 3. Gálatas 2.3, Gálatas 2.3. Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. No fue obligado a circuncidarse, es que parece como si sonara que fue obligado. Pero Tito estaba conmigo, y aunque él es griego, no fue obligado a circuncidarse. Era necesario hablar de estos problemas porque se habían infiltrado algunos falsos hermanos para espiar la libertad que tenemos en Jesucristo y hacernos esclavos de la ley. Pero no nos pusimos bajo la autoridad de nadie en ningún momento, pues queríamos que la verdad que caracteriza las buenas noticias permanecerá a favor de ustedes. ¿Se dan cuenta? O sea que realmente no fue como para ganar más seguidores, sino como curarse en salud, para que por aquí no me empiecen a decir de pronto. Porque él tenía que llegar como judío para predicar el evangelio a judíos no conversos. En cambio, en el caso de la iglesia de Antioquía, eran ya creyentes que estaban pretendiendo que todos tenían que hacer la ley. En cambio, él estaba llegando a personas que no conocían el evangelio, y entonces él tenía que llegar como un judío que conoció a Cristo. Entonces así mismo le dijo a Timoteo, usted hágase judío que ha conocido a Cristo, porque sus papás son judíos, y Timoteo dijo, venga, vamos, yo me hago
yo me hago judío para ganar a mi pueblo y muchos ganaron. No, de hecho, que hizo todo lo que hicieron los judíos y luego recibió. Lo que pasa es que, Porque es que los judíos usted como creyente podía cumplir o no la ley sabiendo que eso no lo afectaba. Es decir, si Timoteo no cumplía un sábado, él no le importaba si su circuncidado o no, él sabía que él se purificaba por medio de la fe. y vos llegabas como gentil a predicar a un judío. No lo dejan entrar a la sinagoga. No te abren la puerta quiera. Ahí mismo lo cierran. Que a la sinagoga no entran los gentiles. Y al templo tenía el patio de los gentiles y mejor dicho, eso era nada. Lo tienen por nada. Pues. Sí, claro. Un judío, un gentil es un perro. Es un perrillo. ¿Cómo es un perrito? Sí, pues insignificante. Así les decía. Porque Dios santo le decía que no se juntaran con Claro, también es una estrategia, claro. Es que Sí, para claro. un judío, un gentil es como un hereje. De hecho, a los gentiles les llamaban perrillos. Por eso esas palabras de Jesús que uno dice tan fuerte, que de hecho estuve escuchando un discurso de una persona y es un gran intelectual. Sí, sí. ¿Qué dijo? Diciéndolo de los perrillos, digo, hombre, si este tipo tan intelectual y no sabe quiénes eran los perrillos. ¿Qué decía oye? Él se refería a que estaba criticando a Jesús y decía ese de Dios, digo, que además de que supuestamente Dios es bobo y pendejo porque se hizo crucificar, y él dijo de forma muy despectiva, y le dice a la gente perrillos, y ese es el que ama. A los animales, no, pero él estaba como defendiendo el animalismo. No, es animalista. Eso es una vergüenza absoluta. Comparando los animales con los humanos. Y hablando, yo decía, un intelectual hablando primero de temas que desconoce, sin utilizar el término zorras o serpientes, porque él lo utilizaba. Por Dios. Sabiendo que él estaba utilizando en términos teológicos. Entonces, yo veo, sí, pierde toda credibilidad. Bueno, primera de Corintios 9:20. 9:20. Cuando estaba entre los judíos me he vuelto como un judío para ganarlos a ellos. Es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. ¿Sí ve? Es lo mismo que hizo ahí. Sí. Pablo nos explica en Corintios 9:20 qué fue lo que pasó con Timoteo. Pablo, ahí puedo dar un ejemplo. Sí, O dale. sea, porque por ejemplo, Linda. yo voy a la misa y comulgo, ¿cierto? La embarro. Entonces a mí un católico me dice, ¿y usted comulga? Porque también les hablo a veces de que voy a la iglesia cristiana. Entonces me dice, ¿y usted comulga? Y yo le digo, sí, pero yo no estoy sujeta a que si no comulgo me condeno. Yo entiendo qué es y la importancia, ¿cierto? Pero no estoy sujeta a eso y entiendo la libertad que nos dio Jesús. ¿Y qué te dicen? No, la gente eso le gusta porque entonces ya les estoy hablando el mismo idioma. Sí, porque claro. cuando yo digo, es que si yo dijera solamente que voy a la iglesia evangélica y no comulgo, a un católico no le va a gustar. A un evangélico más difícil decirle que yo comulgo. Pero entonces yo sí le puedo decir al evangélico, yo voy a la iglesia, Alao. de la cena cuando la hacen, ¿cierto? O pues entonces ahí cabría un poquito más eso, que uno de acuerdo con el que esté hablando, pues como sí. Eso depende mucho. Es que Pero esa es estrategia, Pablo, porque es que lo que dice Es amor. pero es estrategia. Yo creo que- inteligente porque mire que dice, Yo también. Yo no me entiendo. pues es como va eso. Aquí lo importante es, ¿cuál es el tema importante? Ahorita lo estaba hablando con Guillermo, más conocido como el gato. Para todos ustedes. Les voy a, para que no entremos aquí en discusiones innecesarias. Aquí el problema es de identidad. Si usted sabe quién es, no tiene que ponerse a tontear. Si usted sabe quién es, no tiene que ponerse a hablar. El problema es cuando yo no sé quién soy. Cuando yo no tengo identidad como creyente, cuando yo no sé qué soy, quién soy en Dios, este tipo de cosas me van a suscitar a mí cantidad de problemas.
Cuando yo sé quién soy, puedo ser como el apóstol Pablo en este pasaje que él nos está diciendo, vea, parecía esclavo ante ellos, pero yo no estaba sujeto a eso. Parecía, pero yo no estaba. Les voy a decir quién conoce su identidad. Entre judíos me he comportado como judío para ayudar a salvarlos. Él sabía quién era él, es decir, yo soy un portador del mensaje de salvación. Si ellos me quieren ver como una vasija circuncidada, me importa relativamente poco, porque a mí lo que me importa es lo que yo soy y el mensaje que sé que tengo. Dice, comportado como yo para ayudar a salvarlos. Él sabía que él era portador de la luz. Entre los que viven bajo la ley, me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlos, aunque en realidad yo no vivo bajo la ley. Súper. Era un hombre. ¿Cuál era la identidad de Pablo? La libertad de la gracia por medio de la fe. Si yo tengo eso claro, ¿qué me ata? ¿Y qué hace que yo me enfrasque en problemas baratos o en discusiones banales? ¿Quiénes discuten cosas banales? Todos aquellos que no saben quiénes son y necesitan un refuerzo ideológico o doctrinal para definir y delimitar su identidad. Pero cuando yo sé quién soy, por medio del Espíritu Santo, no necesito reforzar mi identidad con palabrerías ni doctrinas baratas, ni discusiones vanas. Pero es que mira lo bonito que dice más adelante, que me parece que cumple, pues para no dejarlo, pues la idea completa me parece que va a estar más. Léela hasta donde tú creas. Con los débiles en la fe me hago débil para ganar a los débiles. Exacto. Me hago todo para todos, para salvarlos a todos. Pues me parece que lo que hacía era como decimos, me pongo en los zapatos del otro para poderlo entender y llegarle. Sí. Y esos zapatos no me someten. Eso es amor. Eso es amor. Pablo, yo sé que soy muy intensa con este tema. Pero es que a mí eso me caló demasiado, pues porque además yo lo relaciono mucho con lo que alguna vez creo que cuando estábamos estudiando Romanos, no recuerdo, que nos explicaste lo de el escándalo también. Ajá. Sí, y lo sí. relaciono mucho también con esto. Sí, Es así. creo que tiene todo que ver. Todo que ver, 100%. Sí. Ay, Dios. Intensa. Tiene que ver con el escándalo. No, pues porque en serio que sí, pues porque a mí eso del escándalo me caló impresionante, entonces porque es como que Explica todo... qué es el escándalo para todos los que quieran. Pablo, yo creo que tú lo puedes explicar mejor. No, sí. ¿A usted que le caló tan impresionante? ¿No? Pero, o sea, en mi corazón, yo estoy tratando de no interiorizar los conceptos intelectualmente porque tengo una lucha con eso. No, lo del escándalo era con el consumo de ciertos alimentos, que Pablo decía, pues si otro está empezando en la fe y dice que no puede comer ciertas cosas, pues no te pongas a debatir porque lo vas a escandalizar, porque, o sea, que no pongas a prueba la fe de esa persona que apenas está empezando. Entonces, por ejemplo, si alguien está empezando en la fe y se reza un rosario, no, ¿cómo te vas a leer rezar un rosario? Vea, pídale mejor a Dios, encierres en su puerta, en su cuarto, no sé qué, no, es cuidar la fe del otro y no escandalizarlo, que lo que uno ya ha aprendido de esa gracia infinita de Dios, que Dios no necesita un montón de parámetros y un montón de normas y de cosas súper estrictas, sino que es por gracia, pues si otra persona aún no lo ha entendido, pues no lo escandalices con eso para que no se pierdan la fe, es como eso. Y que además la clase pasada decíamos que tenía mucho que ver con lo de la revelación también, pues de que no se le puede imponer a otro lo que le ha sido revelado a uno, pues lo que Dios le ha puesto a uno. Yo tengo una, pero con respecto a lo que dice María Alejandra, eso se hace, es precisamente con la fe. Entre más tengas esa fe, vas a obtener ese tipo de conocimiento. Y lo que decía, ¿cómo es que estamos ya en el video? Danilo. Pues, para llegar a ese punto. Diego y Danilo, está bien, sí. O sea, para llegar a ese punto, pensaría yo que precisamente para uno llegar a un punto de identificarse, digamos que no, pues sé unas cosas de ser cristiano, otras de ser católico, entender primero cuál es mi papel y cómo está mi fe. O sea, yo entré más, como decía, yo sigo dándole palo a San Agustín, pero me gusta mucho el tema.
Y es que dice él que entre más fe, pues más voy a conocer. O sea, más voy a conocer de Dios y de dónde me voy a ubicar yo dentro del mundo. ¿Sí? Pues tiene mucha lógica. Por eso cuando uno le pregunta, ¿usted es católico? O usted es evangélico, no, yo soy rockero. No, pues no veo una diferencia. Evantólico. Y como dice Sebas, O católico. es que no es una misma iglesia, de alguna manera. Pues somos... Evantólico o católico. Evantólico o católico. La religión del gato. Bendito sea el Señor. Bueno, Hay que hacer un concilio, Jackie. hay clases que rinden mucho y hay otras que no tanto. Bien, ¿qué es lo importante para que nos reunimos en eso? Es conozca su identidad. Primero, conózcala y disfrute su fe, disfrute su iglesia, disfrute su Eucaristía, disfrute los sacramentos, disfrute su culto, las predicaciones del pastor, pero sepa usted que es como creyente, y cuando usted sepa eso va a poder abrirse y conocer lo otro. Cuando uno no sabe eso se va a terminar en unos enredos y unas crisis de identidad, las cosas más terribles, y hasta denigrando de la fe. ¿Por qué? Porque nunca supo qué era la fe. Pues además de esa libertad es muy bonita. Es hermoso. Es hermosa, pero también es una carga linda. Linda. Bien, linda al cuadrado, al cubo, dijo tres veces Al el cubo. Linda. Vamos al versículo 6. Porque los evangélicos dicen que es más. Ok. Los católicos dicen que es más. Atravesando las ciudades les comunicaba los decretos dados por los apóstoles y presbíteros de Jerusalén, encargándoles que los guardasen. Es decir, esta confirmación también consistía en llevar todo aquello del concilio para que ellos estuvieran seguros y no se dejaran judaizar. Las iglesias pues se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. Estamos viendo el crecimiento de toda la iglesia en el mundo gentil, es algo muy, muy bonito, y la expansión a través de Asia. Miren pues atravesaron la Frigia y el país de Galacia. Bueno, país de Galacia, ya estaba hablando aquí Lucas, que es el que nos está narrando esto, nos habla del país de Galacia. Si uno se va a ver, los historiadores que hablan de Galacia nunca hablan del país, sino que hablan como de una serie de regiones. Pero aquí Lucas nos está diciendo que cuando van al país de Galacia quiere decir que se fueron por todos esos pobladitos, pero llegaron al corazón de Galacia, es decir, donde había una ciudad de origen europeo y asiático, ¿cierto? Era una combinación, una mezcla entre medio árabe y celta. Entonces eran como, así como como trigueñitos de ojos verdes, como ahora hay muchos en Turquía. ¿Ustedes han visto los turcos? Porque hay mucha influencia, como es la unión entre Occidente y Oriente. Hay mujeres bonitas, hombres muy bonitos. Son muy lindos. Sí. Atravesaron la Frigia y el país de Galacia, impedidos por Frigia y el país de Galacia, impedidos por el Espíritu Santo de anunciar la palabra en Asia. Ellos están en Asia Menor, pero iban a una parte que era, llegados a los confines de Misia, intentaron entrar a la Bitinia. Bitinia está, si ustedes ven en sus mapas, si toman un mapa, estaba Bitinia, Galacia, aquí está Galacia en la mitad, Bitinia queda por acá, Ponto, Bitinia. Están hablando de todos los extremos, de toda la cordillera del extremo de Asia, que era donde ellos querían entrar, ¿cierto? Eran provincias romanas. Esta es toda esta parte de acá. Bitinia queda aquí, queda al Ponto. Asia Menor, no Asia, China ni... Velo acá, Bitinia y Ponto. Galacia, sí, estaban en la mitad de Galacia. Y que ni crean, ahí no. Esa parte donde ellos entraron por primera vez, donde era Timoteo, era una parte donde había muchas minas de sal y la gente carecía de agua, ¿cierto? Y eran rutas comerciales que utilizaba el Imperio Romano.
Y hasta la fecha en Turquía ya hay minas de sal y tienen que canalizar el agua. Ese era como el problema de esa región. Bueno, por otro lado, no hablemos de geografía aquí. Por otro lado, miren que el Espíritu Santo no los deja ir como a las ciudades que son como los confines de Asia Menor, como a esas ciudades importantes. Y es bien extraño el Espíritu Santo cómo no se lo permite, porque Pablo tenía un deseo, un hombre impetuoso, vamos a evangelizar toda Asia Menor, y el Espíritu Santo le dijo, no, pero que después sí fueron, ¿cierto? Pero no le permite. O no el apóstol Pablo, no le correspondía al apóstol Pablo evangelizar a esas personas. Entonces dice, llegados a los confines de Misia, intentaron entrar en Bitinia, mas tampoco se los permitió. En Bitinia era como el lugar centro de gobierno romano para Asia Menor, era un lugar supremamente estratégico, donde habían muchos judíos. Mas tampoco se lo permitió el Espíritu de Jesús, tampoco, o sea, intentó ir al Ponto, a Bitinia, y no se lo dejó. Entonces él no lo quería dejar ir como más hacia Asia, sino que prácticamente lo que le estaba diciendo, sin decirlo, era a Europa. Europeo. Sí, ya. Lo necesito es a Europa. Eso es como cuando uno, ustedes cuando ustedes eran niños nunca jugaron con una hormiguita que ustedes le iban tapando el paso y la hormiguita va con... Y grandes también. Hay grandes también. Literalmente eso es lo que Dios estaba haciendo con Pablo apóstol. Le estaba cerrando el paso para que él fuera cogiendo para donde tenía que ir. Qué dicha que Dios le dijera. Sí. A Europa, María Alejandra. Creo que tiene fotos por allá en la Torre. Y mire lo que dice, y pasando de largo por Misia, bajaron a Traode. Por la noche tuvo Pablo una visión. Un varón macedonio se le puso delante. Macedonia es Grecia, ¿cierto? Es ya pasar a Grecia, la antigua Macedonia, ¿ya? ¿Saben quién era de Macedonia? El gran famoso Alejandro Magno, eran macedonios. Se le puso delante y rogando le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cómo reconocía al macedonio? Era seguramente por las vestimentas, ¿cierto? Luego que vio la visión, al instante buscamos cómo pasar a Macedonia. Buscamos. Primera persona. Buscamos. O sea que ya aquí se encontró él con Lucas. Lucas se encuentra con el apóstol Pablo, porque está diciendo, luego que vio la visión al instante, buscamos cómo pasar a Macedonia. Pero no estaba con No. Mateo. Pero Lucas también se incorporó a la expedición, porque es el que está escribiendo Hechos de los Apóstoles. Ah, buscamos, claro, ya se incorporó. O sea, Pablo y yo. Es que traducción latinoamericana. María Teresa, no se nos duerma. Traducción latinoamericana. No, es un Dios hablado. Sí. Entonces aquí parece que se incorpora Lucas. ¿Qué parece? Eso es bien interesante. Vamos a abrir otro paréntesis, no me duermo. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 13, para que comprendamos cómo fue la vida de Pablo acá en Galacia. Él permaneció mucho tiempo en Galacia y no porque él quiso, sino por una enfermedad. Entonces, leamos. Capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, verso 3. Del 13 al 15, perdón, sí. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Sí, es ese. Está bien. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que él le tocó permanecer en Galacia, que es lo que... Aquí nos están narrando eso sin los vicisitudes. Nos cuentan como, sí, pasó por ahí, pero él estuvo acá por causa de una enfermedad, posiblemente era una enfermedad en los ojos, sí, de la cual emanaba como cierta pus y era como desagradable a la vista y se hacían como unas costricas alrededor de todo el globo ocular. Y las personas... digámoslo así, lo rechazaban porque estaba impuro.
Entonces él se queda allá, lo tratan de una manera muy como un ángel, y miren que estamos hablando de alguien, incluso a que le ponían los pañuelos para que fueran sanados. Ajá. Y miren que aquí muestran que Pablo no era tan, pues mira que él es súper lindo ahí diciendo gracias porque me trataron. O sea, Pablo era Sí, era un hombre muy noble, coherente. Bueno, pero él quiere bendecirlo después de eso quedó con algunas escuelas. Sí, sí, y le dolía. Esa es la espina en la carne de la que él habla después. Es una hipótesis, no lo podemos decir a ciencia cierta, Daniel. Hay muchas teorías que pues que también dicen que puede ser ese carácter. Sí, pueden ser muchas cosas, pero se cree, debido porque él dice, miren con cuán letra grande les escribo de mi propia mano. Es decir, Pablo siempre necesitaba un amanuense que le escribiera ahí todo. Y además pasando en prisión y con luz de vela escribiendo, eso es ceguera fija. Eso fue lo que le pasó a los monjes de la Edad Media, todos terminaban cegatones. Por estar escribiendo y traduciendo cosas a oscuras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Génesis. Porque en una parte, en el versículo 8 dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Y el Espíritu de Jesús es para... No, era dos maneras de... Lo mismo. Yahvé, Elohim. Sí, pero como Lucas Es bonito. Sí. No, de hecho hasta lo pudo hacer como para decir, el mismo Espíritu Santo, no, pero lo hizo intencional. El mismo Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Jesús que mora en nosotros y que hace que todos seamos parte de un solo cuerpo. También está una para los testigos de Jehová. Sí, también está. Ay, no, claro. Mariana. Ya tenemos una apologista en potencia, qué miedo. Apologista. Yo tengo ese. Ojalá Dios me deje algún día evangelizar. O algo. Ay, no. Nada que un milagro no haga, ¿sí? Tan lindos, qué pesado. Pero miren lo bonito de Pablo. Luego que vio la visión, al instante buscamos cómo pasar a Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba para evangelizarlos. Aquí ya aparece Pablo. Entonces, aquí esto no es una conjetura, es una hipótesis, pero no es descartable. Que posiblemente llamaron a Lucas porque Lucas es médico. Entonces Lucas conoció a Pablo ayudándole con la cosa de los ojos, con el problema que tenía en los ojos, y ahí pueden entablar una amistad. Es hipótesis, no lo sabemos, no lo afirman las escrituras, pero es una posibilidad muy grande, porque justo cuando él está acá, cuando tiene ese problema de oftalmia, es que él tiene el encuentro con Lucas, y terminan viajando juntos. Porque él lo dice. Bien. Pero acá Y no. Pablo le dice médico amado, a Lucas el médico amado, Pero en sus acá, cartas. en Hechos no, en no. Hechos no. En las cartas de Pablo cuando él le dice el médico amado. Y en esa época ya tenían conocimientos de... Sí, mucho. Los griegos dejaron una cosa muy seria y los babilonios tenían botánica. De hecho, en la biblioteca de Alejandría que se quemó, la biblioteca de Alejandría habían conocimientos. Dicen pues ya locamente esos historiadores que la quema de la biblioteca de Alejandría atrasó, digámoslo así, el conocimiento de la humanidad 200 años. Dicen pues como exagerando pues por decir los conocimientos Todo que se lo que perdieron se perdió, allá, pues. de botánica, de historia, de todo eso. Bien. Es que nos creemos muy sobraditos a veces, ¿cierto? A veces. No, pues, ay, no, dale, vamos a seguir hablando de cosas. Ok. Biblia, Hechos. Zarpando de Traode es... ¿Qué pasó? No, nada, aquí realizamos bastante. Traode es un puerto que une ya al mar Egeo con un pequeño islote. Después de ese islote ya sigue el paso a Europa, ¿no? Dice: zarpando de Traode navegamos derechos a Samautracia. Al día siguiente llegamos a Neápolis, ¿cierto? De allí a Filipos. Estamos hablando de una cosa que llamaba una tetrarquía en Macedonia, ¿cierto? Que eran como 4 ciudades y tenemos como ciudad no principal. Aquí parece como si Filipos fuera la ciudad principal. Recuerden que Filipos era el papá de Alejandro Magno, ¿cierto? En honor a ese personaje es que le ponen a esa ciudad pues es su nombre. Filipos
de esta misma ciudad proviene el famoso, de esta región, el Aristóteles. Bien. Él dice acá, ya sé por qué iba a decir esto, de allí Filipos, que es la primera ciudad de esta parte de Macedonia. No es que sea la ciudad más importante, sino que es la primera ciudad en la ruta que ellos tomaron. Es la primera ciudad con la que ellos se encontraron, pero no es la más importante, porque es que hay algunos críticos de Hechos de los Apóstoles diciendo, hey, vea, esto es anacrónico, esto no tiene sentido. En ningún momento Filipos era la ciudad. Filipos fue una ciudad diseñada para militares retirados, pero nunca fue realmente la ciudad importante. No, pero ellos dicen la primera ciudad que se encontraron en la ruta que estaban llevando. Incluso en las Biblias está trazada la ruta y está súper clarita. Dice, de esta parte más de una colonia romana, donde pasamos algunos días. Algunos días, para que se entienda bien, algunos días no quiere decir que se quedaron muy poquito tiempo. Pasaron algunos días esperando a que fuera sábado. Este viaje lo hicieron muy rápido, o sea que tuvieron condiciones muy favorables. El paso por el mar Egeo. Y en esas condiciones favorables ellos llegaron antes de lo previsto y no alcanzaron y tuvieron que quedarse mucho tiempo antes, o una semanita antes, o algunos días antes, que fuera sábado, que era el día donde ellos predicaban en las sinagogas para poder introducir el evangelio a los judíos. Y ahí es donde estamos en este momento. El sábado salimos fuera de la puerta, ahora sí, pasados unos días, llega el sábado, o sea, ellos aquí se quedaron varios meses, eso no fue unos poquitos días. Porque recuerden ustedes que la carta a los filipenses, cuando él escribe la carta a los filipenses, él escribe como alguien que pasó mucho tiempo con ellos. La carta a los filipenses es la carta a los ciudadanos de Filipos. O sea, pasaron varios días de reposo. Varios días esperando a que fuera sábado, cuando llegaron, porque las condiciones fueron muy favorables y ellos les tocó quedarse ahí más tiempo. El sábado salimos fuera de la puerta, junto al río donde pensamos que estaba el lugar de la oración. Pensamos que estaba el lugar de la oración, que nos muestra que en Filipos, por ejemplo, ya no habían casi judíos, como en Asia Menor. ¿Por qué no habían judíos? Porque ellos pensaron que iban a llegar allá. Generalmente las sinagogas se hacían al lado de donde habían afluentes, o fuentes, o cosas de agua. ¿Por qué? Porque ellos tenían que lavarse y hacer una cantidad de ovulaciones, de lavatorios, para sus ritos. Entonces ellos buscaban hacer una sinagoga frente o cerca a esos lugares donde podían hacer esos ritos. Por lo tanto, ellos se fueron buscando eso y se dieron cuenta, ay, aquí no hay sinagoga. Pero se reunía gente allá como a hacer una especie de sinagoga, pero no había una estructura, a reunirse a debatir sobre la ley. O sea que donde llegaban los judíos, ellos buscaban dónde hacer sus... Claro, donde predicar. A sus ritos, sí. Pero que hubiera así agua. No fueran sinagogas pues así bien estructuradas, sino sí. Simplemente como... Entonces, mire, junto al río donde pensamos que estaba el lugar de oración, o sea, el templo, no había un templo. Y sentados hablábamos con algunas mujeres que se hallaban reunidas. O sea, mujeres que se reunían judías, seguramente ya ellos las reconocían pues por la vestimenta. Cierta mujer llamada Lidia, y no era que debiera mucha, temerosa de Dios, purpuraria. What? Lidia es un nombre patronímico, o es un apodo como decir, el costeño. Nos encontramos con el costeño, o nos encontramos con el paisa, ¿cierto? Recuerden ustedes la famosa ciudad de Tiatira, cuando estábamos leyendo el Apocalipsis, de la carta a las ciudades, que en esa ciudad se hacía que había una textilera de púrpura. Sí. Ella era purpuraria, ella teñía, ella se encargaba de teñir telas y ese era su oficio. Por eso se llama la Lidia purpuraria, de la ciudad de Tiatira. Escuchaba atenta. Miren esto tan bonito que dice acá. El Señor había abierto su corazón para atender las cosas que Pablo decía. Por eso no nos podemos dormir. Una vez que se bautizó con toda su casa, nos rogó diciendo: puesto que me habéis juzgado fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos en ella, y nos obligó. ¿Qué quiere decir que nos obligó? Que el apóstol Pablo dijo, no, yo no me voy a quedar ahí. El apóstol Pablo no le gustaba mucho molestar, pero cuando dice los obligó, quiere decir que él
que ella se negó, que él se negó, pero que ella dijo no. Lo Quédate, siento. mijo, quédate pues, que vení, Quiere decir que era, mira quiere decir que la esta señora era camita. paisa, madre. Servirle un chocolatico aquí al apóstol Pablo. Miren qué tan bonito. Y se bautizó toda su casa. Wow. Wow. Debió ser caleño. Voy a leer Filipenses 4:15. Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar la buena noticia de salvación, al salir de Macedonia, ustedes fueron la única iglesia que me ayudó con mis ingresos y gastos. Ah, vio. Miren qué tan bonito esto. Que fue precisamente esa iglesia de allá y seguramente esa purpuraria. La púrpura daba mucho dinero en ese tiempo. Era un negocio muy bueno porque la púrpura no la compraba cualquiera. ¿Quién sabe de marcas de ropa? De diseñador, alguna marca Gucci, Armani o... Sí, lo más costoso. Eso era la púrpura en esta época. Solamente se podía vestir un rey de púrpura. De hecho, en algunos casos prohibían que la gente usara púrpura o la imitara, porque estaba imitando a la realeza. Y esa fue el manto que le pusieron a Jesús. Sin decirlo, le estaban diciendo usted es rey. Por gozárselo, le están diciendo rey, y en verdad era rey. Y lo vistieron de Pero púrpura. la púrpura entonces era una clase de tela. Era como teñían una tela. Era el color. Era el color. Se hacía con una tinta de unos moluscos que extraían de Fenicia, de las costas fenicias. Y Era muy difícil sacarla. era muy costoso. Entonces era muy cara. Exacto. Y debido a eso, y era muy bonita pues, y todavía se busque por internet y va a ver, todavía ya en Fenicia y ellos tienen negocios de púrpura. Y eso era costosísimo. Era más rojo, es decir, si la vamos a combinar, a intentar ver entre morado y rojo, es más rojo que morado. Aconteció. Ay, no, hemos hablado como de tantas cosas hoy. Estamos hablando de eso de los colores, de las tonalidades. Ay, yo no puedo creer. Aconteció que yendo nosotros a la oración, nos salió al encuentro una sierva que tenía espíritu pitónico. Pitón era el dios de las premoniciones en la antigua Grecia, ¿cierto? Entonces aquí pueden decir espíritu de adivinación, podemos traducir como espíritu de adivinación. Era una persona posesa, que tenía una posesión espiritual y adivinaba y vaticinaba cosas, y la gente la tenía en alta estima, e incluso era un negocio lucrativo para el manager. Tenía su manager. Pero sí, ahí dice de hecho. Una sierva que tenía espíritu pitónico, la cual adivinando procuraba a sus amos grandes ganancias. Ella nos seguía, Lucas estaba con Pablo, ella nos seguía a Pablo y a nosotros. Estamos hablando a Silas, a Pablo, a Timoteo. Aquí hay un convito. Bueno. Y a nosotros. Y gritando decía, miren lo que decía una mujer posesa, es decir, lo que hacía gritar un demonio. El demonio que se disfraza de oveja y grita cosas que a nosotros dimos, sí, es que eso es bueno. Es que eso es bueno, es que sí, miren que eso es bueno. Eso es Pero esa adivinación venía por un demonio, de una posesión demoníaca. Una persona con un balalao, por ejemplo, en un brujo cubano, haitiano o de la santería. Ay, impresionante. ¿Cierto? Que ellos hacen una serie de ritos y los babalados fuertes tienen ciertas, entran en unos trances y en una especie de posesiones y vaticinan cosas y dicen que una persona que está enferma y ayudan y hacen sacrificios de animales. Y el demonio también les da poderes para intervenir en el sueño de los otros. Es que Y la brujería y la magia negra y la santería, todo eso es lo mismo, ¿cierto? No sabemos cómo ella llegó a este grado, pero las pitonisas eran muy conocidas en la antigua Grecia, y el oráculo de Delfos, y digamos así como muchas maneras en las que las personas tenían acceso como a esa adivinación y a todo
taumaturgia mística. Pero, por ejemplo, en ese momento, ¿cómo se diferenciaba el que era el adivinador así, ese que tenía el espíritu, y el que era charlatán? y el que era por don de profecía? En ese momento no existía, sino la iglesia apenas estaba surgiendo, ¿cierto? Entonces no había esa distinción porque prácticamente el que no era profeta era un charlatán. El que no es de Dios es un charlatán o es un endemoniado. ¿Y cómo se distingue? Por los frutos. Nadie que llame al Espíritu Santo, diga que el Señor murió por nuestros pecados, que resucitó dentro de los muertos y que manifieste unos frutos dignos de arrepentimiento, ese es el verdadero profeta. El que dice un montón de cosas y no manifiesta esos frutos, no es un verdadero profeta. O porque se lucraba de... No necesariamente por lo de lucrarse, más que todo era porque ella no era creyente y tenía un demonio y Pablo lo está diciendo. Deuteronomio decía que si no tenía efecto como el mensaje de un profeta falso. Sí, bien, dice... Ella nos seguía a Pablo y a nosotros y gritando decía, miren lo que decía estos hombres son siervos de Dios Altísimo y os anuncian el camino de la salvación. Es decir, un demonio diciendo para pasar desapercibido, escuchen los que esta gente está diciendo el mensaje de la salvación y es sierva del Dios Altísimo. Entonces uno escucha eso y uno dice, ay, mire qué tan bueno, es bueno. Porque es que esa es la virtud del demonio, la virtud del demonio es el disfraz. Es el disfraz, es el de parecer un discurso bueno, pero por debajo está cargado de hiel. Y son discursos que a futuro terminan dañando, terminan siendo nocivos. Y eso es muy peligroso. Entonces mire lo que pasa. Hizo esto muchos días, o sea que ellos este grupo toleró a ese demonio, la toleraba. Molestado Pablo, se dio cuenta, no, ya se habían dado cuenta desde el principio. Ay, no, descarados, Pablo es muy lindo. Ya le molestó. Pablo de una maravilla. Pablo de una supo que yo era un demonio. Exacto. Molestado Pablo se volvió y dijo al espíritu, en nombre de Jesucristo te mando salir de esta. Y en el mismo instante salió. Viendo sus amos que había desaparecido la esperanza de su ganancia, tomaron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro, ante los magistrados. Aquí la palabra en griego no es ni foro ni magistrado, es al concilio y es ante los pretores. Los pretores eran los jueces del derecho romano. Perdón, pero mira, entonces, bueno, si este demonio les está diciendo algo, pues, bueno, disfrazando una maldad, ¿cuál era esa maldad que había ahí? Pablo sabía que ella no era creyente, que no venía de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Te voy a decir qué pasó. Si se estuviera burlando. No burlando. ¿Sabe qué pasó? Se quería disfrazar. Se quería camuflar. La malignidad estaba en camuflarse para seguir después confundiendo a las personas. Tranquilamente decía, escúchenlos, y después, no, mire, es que ellos se equivocaron en esto y otra vez perdían esto. ¿Me entendés? El plan del demonio siempre es matar, robar y destruir. Todo, puede hacer cualquier cosa. Lo importante es que cansó a Pablo. Cansó a Pablo y te vas, te salís y se acabó el negocio. Pablo, no, sí, yo entiendo eso, quería entender, pues sí, o sea, lo que te decía, que era esa maldad. Era la confusión, del demonio no viene nada bueno. Okay, yo sé, pero parece que es muy bueno. Es que lo interesante del demonio es parecer que es muy bueno. Uno no sabe en qué consiste, pero siempre termina en algo malo. Pablo, ¿ella después se convirtió? No sabemos. Porque es que ahí está mi pregunta y duda de la prudencia de expulsar un demonio si llegan otros 7. Sí, aquí tenemos que atenernos a que quien lo hizo fue el apóstol Pablo, ¿cierto? Yo quiero entender eso. Definitivamente sí. Sí, fue el apóstol Pablo, con un discernimiento espiritual, él sabía por qué lo hacía. ¿Y qué nos enseña este pasaje? Más que un pasaje de demonología o cómo exorcizar, nos enseña, él sabía quién era, que el demonio estaba mintiendo y lo sacó porque tenía la autoridad. No, Pablo, yo sé eso, y yo sé que ese no es el capítulo, pero igual ahí está otro ejemplo de cómo, pues de cuando lo usaban, el don de liberación. Es que la liberación no es un don. ¿Cómo así? La liberación no es un don. ¿Es que? No. Exactamente. ¿Es que? Claro. Pero es más una autoridad. Exacto, ¿es el resultado de qué? De la autoridad.
No es que hay personas que tengan el don de liberación y otras que no. Todos como creyentes tenemos autoridad. ¿Qué dice el Evangelio de Marcos? El nombre de Jesús. Pero hay personas a las que el Señor, Dios usa para eso, pues. a las que el Señor utiliza como ministerio, a través del discernimiento de espíritus, ese tipo de situaciones. Entonces algunos dicen, es que tiene el don de liberación. Pablo, yo quiero entender eso. Porque Mariana está diciendo eso. Yo también me confundí con eso. No, los 7. Sí, que la prudencia de expulsar uno. Es que la Biblia dice. Sí. Ok, vamos a hablar de eso. A ver, ¿qué pasa? Pero sí puede ser. Escuchemos acá, está el tema. Vamos a eso. Vamos a ver por qué Mariana está diciendo, está haciendo su acotación y es muy válida y es clara y es interesante. Cuando una persona no creyente tiene una posesión demoníaca, que se da en el 90% de los casos, es decir, que el no creyente es el que esté con la posesión, porque el creyente no puede ser poseído, puede ser atormentado pero no poseído. Entonces, esa persona, nosotros sabemos que tenemos la autoridad en Dios por ser hijos de Dios, no el don lo tiene todo aquel que es creyente y tiene la autoridad. Si a usted lo usa más Dios en eso, o es su ministerio, o es donde Dios lo ha llevado para participar dentro del cuerpo de Cristo, no es que tenga el don de la liberación, sino que ese es su ministerio. Entonces, yo expulso ese demonio al no creyente, el demonio se va, pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? El demonio que se va y viendo que la casa está limpia, va y trae otros 7 es sinónimo de multitud o de que se va a agravar el problema, no necesariamente tiene que ser que va a entrar muchos, quiere decir que se va a intensificar su problema. 7 es completo, o sea, exacto. Que va a quedar lleno hasta eso. Entonces, que tiene una posición, ¿por qué? Porque es que lo que hace que usted no tenga una posición o no es si usted le pertenece a Dios o al mundo de las tinieblas, no hay otra opción. Si somos del mundo, estamos con el gobierno, con la persona, con la entidad que gobierna el mundo y las cosas del mundo. Cuando Jesús dice, es que el demonio Satanás pone la atención en las cosas del mundo y le encanta la política y le encanta las cosas de la gente, al demonio le encanta eso. Al demonio le encanta eso. Pero no estoy diciendo que la política sea mala, estoy diciendo que le encantan los negocios de los hombres y las cosas del mundo. Eso es lo que estoy tratando de decir. A él le encanta inmiscuirse con eso y meter mentiras y acá y falacias. Y a Dios le encantan las cosas de su reino. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo expulso un demonio, una persona no creyente, el estado de esa persona, dice Jesús, que va a ser, el estado postrero va a ser peor. O sea que yo, ¿qué le estoy haciendo a esa persona? No le estoy haciendo un bien, sino un daño. Le estoy haciendo es un daño. Si la persona tiene un compromiso y la persona tiene vocación y quiere decir, yo quiero acercarme a Dios de verdad, esa es una persona para una liberación. Una persona para una liberación, es que yo todos los días tengo pesadillas, a mí se me aparece un bulto, yo siento unos dolores, yo empiezo a escuchar unas voces que me hablan, yo tengo esos problemas, y por favor ayúdeme, pero es que yo no creo en Dios, para mí Jesús es lo mismo que Buda, que Mahoma, que Krishna, que Sai Baba, que Gurdjieff, que Saint Germain, que la llama Violeta, que Elena Blavatsky, que todos. Si para mí Jesús es lo mismo que todos esos, no se debe liberar. Obviamente no, porque le vas a hacer un daño gravísimo, pero si es una persona que está arrepentida y que dice, miren, yo hacía brujería y yo me arrepiento y después de eso empecé a experimentar todo eso, es una persona apta para liberación. Entonces en ese orden de ideas, ay, no, y si no, uno que hace, solo puede orar por esa persona. intercede por esa persona para que Dios le toque el corazón, pero no se pone a expulsar demonios donde Dios no lo ha mandado a hacerlo. Claro, pero por ejemplo cuando está haciendo oraciones de liberación que empieza a haber manifestaciones y todo eso, ¿cómo va a saber el sacerdote? La persona que está en el problema no es del sacerdote, el problema es el que va. Sí, claro. Por eso, pero el que fue tiene que ser responsable con su fe. Quiere dejar de sufrir con esos daños. Pero si usted quiere dejar de sufrir, está utilizando a Dios como un instrumento. No, pero pronto es porque no conoce Pablo. Sí, Pablo puede ser por ignorancia. Pues uno muy seguro, muchas veces muy experta en el tema y nos... No, vean, cuando Eric y yo tuvimos la primera experiencia con Dios, a nosotros nos dimos donde una la exorcista.
Y lo primero que nos dijo fue, vea, yo acá les puedo dejar el demonio que sea. Pero si ustedes no se convierten, siguen a la casa y siguen fornicando, de rumba con el nivelito para arriba y para abajo, y siguen pecando, no van a hacer nada. Mejor no les saco nada, no van como bien, porque les va a ir perdón. Eso es un sacerdote responsable. Sí. Ese día yo fui temor de Dios. Y yo llegué a mi casa súper preocupada, le dije, pucha, tu mami no es un demonio ya. Claro, uno salía súper traumatizado. Ese día yo tuve temor de Dios y Erika tuvo una liberación. Pero desde ese día nosotros supimos, esa es la condición. Pero mira que él lo dijo. Pero ella tuvo esa disposición, pues puede que a través de eso también se disponga Dios utiliza todo. Pero no podemos pensar que siempre Dios utiliza todo para hacer las cosas mal. Pablo, entonces, porque pues en esos casos, conozco un caso muy cercano de alguien que Voy a cerrar ya porque son las 9:30. Terminamos esto y oramos. tenía una vida pues con Dios y le seguían molestando demonios como si... Hay diferencia entre vejación, la palabra vejación es molestar, posesión e infestación, son tres términos diferentes. Infestación es cuando en un lugar hay demonios, posesión es cuando el demonio está en tu cuerpo, en tu psique, y infestación en el lugar, y vejación, molestar, ya, como una influencia externa. Entonces, un creyente puede tener vejación e infestación, pero no posesión. Nunca. Si no, no es un creyente. Y te lo digo con toda franqueza. Muy bonita, muy linda, muy amiga, muy amigo de nosotros, lo queremos mucho, es un familiar, lo que sea, no es creyente. Porque el Espíritu, si tiene una posesión, porque el Espíritu Santo y el demonio no pueden cohabitar. Las tinieblas y la luz no pueden cohabitar. Cuando yo enciendo una lámpara, las tinieblas se van. Así de simple. Puede hablar muy bonito, puede cantar muy bonito, puede recitar el Regina Celli. No pasa nada. Porque el demonio no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Bueno, Pablo, y cuando uno intercede... Y te lo digo con toda certeza de lo que he visto en las personas. Pablo, y en ese caso está ahí el ejemplo claro de lo que estaba leyendo Pablo ahorita. Es un demonio que está escondido. Entonces cuando se encuentra frente a creyentes verdaderos, él se esconde, habla bonito, canta, todo. Pero después vuelve y sale y vuelve y descontrola la vida de la persona. Pablo, pero a mí me parece muy teso, pues porque yo fui mucho tiempo a misas de liberación y no sé qué, pues y hacen cero claridad en eso. Es como, pues ya venga todo el mundo. Te voy a contar una cosa. El obispo el Monseñor Ricardo sacó hace 5 años, 6 años. Ya esas misas de liberación están prohibidas. Porque toda misa se supone es de liberación, y él lo sacó y él lo explicó por qué. Porque estaban malversando, y muchos sacerdotes que eran falsos sacerdotes comenzaron a hacer esas, entre comillas, misas de liberación. Y eran no sacerdotes. Uy, no, qué miedo, y no haya metido. De hecho, sí, Bueno. en este momento me toca ir a hablar en la metropolitana con el encargado específico para esta... Exactamente. ¿Por qué? Porque se había vuelto un desorden donde salían sacerdotes no ordenados o seminaristas que aprovechaban su atuendo y su clériman para hacer unas, entre comillas, misas de liberación, y deformando un poco el sentido de la misma misa y de la Eucaristía. Ay, no, súper Claro, pero entonces se puede dar la Eucaristía normalmente una manifestación ahí. Sí, pasa mucho. Mira que Pablo explicaba, una liberación se puede dar dando un abrazo. Ha pasado en clase de Biblia. Eso te iba a decir, pues pasa incluso solamente en una conversación puede pasar. No estaba seguro. Solamente en una conversación puede pasar. Pues que se manifieste. ¿Qué pasa todo el tiempo? Pero ¿por qué cerremos esa parte? Pablo, ¿por qué hizo eso? Sabía que se iba a empeorar la vieja. No, ¿vos por qué estás diciendo que no es tanto a ¿Vos Pablo? por qué estás Él diciendo? era un apóstol que sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué estás diciendo que él sabía? Mari, ¿usted por qué está diciendo que él sabía que se iba a empeorar? ¿Usted por qué está diciendo que él sabía que se iba a empeorar? Ya está el Espíritu Santo, ya no entra nada. Eso es lo claro. Si no le habla a uno, ¿cómo le hablaría a Pablo? Yo me imagino que
que Pablo, la conexión de Pablo con Dios era impresionante. No, no Pablo no sé. hacía Pero absolutamente es que nada. Pablo, Marianita, yo sé que Pablo me era muy explico. importante, pero para No, mí no es por lo Pablo que- no es tan, o sea, para mí es lo mismo cualquiera de nosotros, porque No. tenemos el mismo espíritu. No, ¿Por qué? porque era apóstol y tenía las llaves del reino. Y tenía la autoridad para enseñarle a todos como iglesia cuál era el camino a seguir y cuál no. Sí, Pablo, pero esa es la responsabilidad de nosotros ahorita. No, sí. Si Pero nosotros, somos apóstoles. si nosotros tuviéramos lo mismo, fuéramos exactamente igual a ellos, entonces mija, todos a morir por machete. Todos. O sea, siendo nosotros. No, Pero es que somos nosotros iguales todos en vamos esencia. a morir a machete. Perdón, No, pero no es como ellos algo certero, algo ya dicho y hecho. María. El grado de revelación que tenían ellos era una como tesis. O sea, el grado de revelación que tenía el apóstol no era una como ¿Cómo se llama? Mariana. Mariana. Tiene problema de la Mariana, no sé, por eso me quedé. Mariana. Venga, vamos a esto. No busquemos tanta fórmula. No busquemos la fórmula. A veces estamos muy dados a buscar formulitas para saber cómo responder y cómo actuar. Busquemos el principio que rige la fórmula. Busquemos acuerde que Jesús enseñaba con principios, no con fórmulas. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio que el apóstol Pablo le está diciendo acá? ¿Cuál es? ¿Cuál es el principio? Él expulsó a un demonio, pero porque él sabía por qué lo expulsó. Que iba a hacer perder a muchos. Cierto, el principio es el amor, el principio es que no vaya a confundir al resto de personas. Ese es el principio por el cual el apóstol Pablo habló. Cuando Dios te muestre a ti que has de sacar un demonio que estás viendo, el principio es la obediencia a Dios que te está mostrando. No necesitas una regla siempre para actuar. A veces el principio mismo o Dios está mostrando algo que no va a parecer la regla en sí. ¿Cierto? Dios no quiere que nosotros nos manejemos como por un sistema de reglas o de estatutos. Pablo, y además ahí es muy claro que él no lo hizo a la loca. Ya llevaba Para varios nada. días persiguiéndolo. O sea, él no lo hizo como, ay, en el nombre de Jesús se va. No. Él esperó, siguió su camino, tal. Y en el momento que ya me imagino que Dios le dijo, sáquelo. En el nombre de Jesús se va. Ya. Chavalín, te vas pues. ¿Por qué? Ahí con los marranos. Pero que está claro, Marianita, que está claro. Está claro que a un no creyente, a una persona que no muestre arrepentimiento, se le hace un daño con una liberación. Eso es el principio, es que el daño que le podemos causar a una persona que no muestre signos de verdadera conversión. Que nos pueden mostrar signos y que se haga la liberación y que nos engañes, problema de la persona, no de nosotros. Por eso no lo dice la Biblia. No se carguen con eso. No puede que esa mujer hasta hubiera llegado. Por eso no sabemos qué pasó con ella. Nadie sabe. No sabemos qué pasó. Pablo, esa liberación se hace solo en caso de infestación y de lo otro que... En todos los casos. En posesión, de hecho en posesión es la principal. En Pablo, todas. yo tengo una pregunta. Si uno ora por un lugar que está infestado, Sí. ¿puede volver a llegar espíritus ahí o ya queda bendecido el lugar? Queda bendecido el lugar, pero si lo maldicen otra vez, Depende de la persona que esté ahí, que habite, ¿cierto, Pablo? depende de la persona y lo que haga la persona. Y me ha tocado visitar lugares que parecen sacados de películas de terror, donde practicaban ritos satánicos. En Caldas me tocó una cosa impresionante, pero no va al tema pues hablar de eso en clase de Biblia, pero donde uno ve cosas terribles. Ay, no oremos. Vamos a orar. Estamos en el 20, ¿cierto? El 19. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, porque nos has escogido, Señor, para llevar tu mensaje. Padre, porque tú no andas jugando ni perdiendo el tiempo con nadie. Gracias por cómo eres, Señor. Padre, gracias por la identidad que nos das a cada uno de nosotros, porque nos sabemos hijos tuyos con autoridad para traer tu reino, el reino de los cielos, a este mundo que te necesita y que no te reconoce. Y si nos equivocamos, Señor, y si pecamos, y si damos mal ejemplo, Dios, sin embargo, Padre, tú sabes que nuestra voluntad, Señor, la queremos ajustar a ti cada día y que nos arrepentimos, Señor, de lo mal que hacemos o del bien que tampoco hacemos, Señor. Por pereza, por olvido, por descuido, por falta de fe. Mas, Señor, hoy te pedimos que al igual que a todos estos avatares y todos estos grandes hombres, Señor, tus apóstoles, tu iglesia,
nos levantes y despiertes, Señor, la verdadera identidad que cada uno de nosotros tenemos en Jesucristo tu Hijo, para que podamos caminar, Señor, siendo luz allí afuera, donde te necesitan, Señor. Y que los milagros, señales y prodigios y el reino de las tinieblas, tal cual tú lo has dicho, tal cual lo estableciste, Señor, huyan ante todo hijo de Dios que conoce y se sabe como hijo tuyo y como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Hoy nos demoramos más de lo normal. Del rojo, ¿cierto? Padre, sí.